cuando sobrevino la pandemia se planteó la perspectiva de hasta qué punto la cartografía se había ocupado de fenómenos como epidemias y pandemias, qué tipo de escala se había abordado con esta cartografía y qué trayectoria y también qué repercusión o qué relación podía tener en concreto este tipo de producciones con respecto a Andalucía. El libro tiene una vertiente geográfica, cartográfica y una vertiente epidemiológica. Peste, fiebre amarilla, cólera, sida. Históricamente, el análisis cartográfico ha supuesto una excepcional herramienta para la contención de las epidemias y su posterior estudio. La irrupción de la pandemia de COVID-19 en los primeros meses de 2020, con la disponibilidad de herramientas digitales, suscitó la posibilidad de abordar una indagación acerca del papel de la cartografía en relación con las pandemias y de manera más específica con respecto a Andalucía y España. Centra Podcast, una iniciativa de la Fundación Centra. En esta edición abordamos un estudio histórico sobre aspectos cartográficos vinculados con la propagación de distintas enfermedades, una investigación que ha sido financiada por la Fundación Centra. Bueno, soy Fernando Olmedo, licenciado en Historia y llevo desarrollando desde hace bastantes años trabajos de estudio, investigación y edición, sobre todo relacionados con cuestiones culturales referentes a la historia de Andalucía y de manera más concreta y específica referente a cuestiones de cartografía histórica. Soy Javier García León, médico epidemiólogo, coautor del libro Cartografía histórica de las pandemias con especial referencia a Andalucía. El Centro de Estudios Andaluces, la Fundación Andaluza del Centro de Estudios Andaluces, se avino desde un primer momento, prestó todo su apoyo e interés para el proyecto y lo desarrollamos durante 1 año y medio, en el que se hizo precisamente en el curso de la pandemia, es decir, que el contexto lo teníamos muy claro. Hicimos una exploración documental de qué materiales se habían hecho y sobre todo se habían generado en este tipo de campo de estudio y también sobre todo en relación con Andalucía. Y ahí seguimos una doble vía. Por una parte, ver qué materiales históricos había y en ese sentido el trabajo fue bastante fructífero porque vimos que había mucho estudio en el ámbito anglosajón, pero en el ámbito español había muy poco tocado, salvo por algunos especialistas que habían hecho aproximaciones concretas sobre estudiosos que habían generado ya alguna cartografía en referencia a las pandemias. Digamos, la exploración ha consistido en rastrear a escala mundial en general qué cartografía había sobre las pandemias, que lógicamente la cartografía de las pandemias sigue la secuencia de irrupción de las sucesivas pandemias, que es como va ordenado además, digamos, cómo va la presentación de este estudio. Con anterioridad a la peste de la Edad Moderna no existe una cartografía. Digamos, hay nociones de que hubo una serie de pandemias importantes en época romana, por ejemplo, o en época bizantina, pero no han dejado una huella cartográfica porque eran tiempos en que la producción cartográfica era muy limitada. El término epidemiología se utiliza por primera vez en el siglo XIV, concretamente en 1583 por Quinto Tiberio Angeleiro, a propósito de un tratado sobre la peste en la isla de Cerdeña, que entonces pertenecía al reinado de Felipe II. En el análisis epidemiológico encontramos a su vez 3 dimensiones, una referida a las personas. Estudiamos las características de las personas afectadas por la enfermedad. Otra del lugar, que tratando de explicar por qué ocurren ciertas cosas en determinado sitio. Y otra, su evolución a lo largo del tiempo.
1. La peste. Considerada la pandemia histórica por antonomasia y la primera de comprobado alcance global, la plaga más mortífera y recurrente, con una capacidad de devastación que marcó la historia. Desde la llamada peste de Justiniano, a partir del siglo VI, se propagan episodios sucesivos, siendo la más virulenta para Occidente la pandemia de la muerte negra, que se desata en el siglo XIV y persiste hasta principios del XVIII. El primer mapa de pandemia es un mapa sobre los confinamientos, los sistemas de confinamiento, que es muy interesante ver que en realidad pues ha sido muy coincidente los sistemas de confinamiento que se hacían en el siglo XVII y los que luego se han hecho con motivo de la COVID en el siglo XXI. Siguen unas pautas con variaciones, como es natural, pero muy parecidas. Entonces, el primer mapa que siempre sale en todos los estudios sobre cartografía de las pandemias es de la provincia, la irrupción de la peste en la provincia italiana de Bari, cerca de Nápoles. Generalmente en las publicaciones sobre cartografía de las pandemias se hace referencia a las pandemias de peste, cólera, gripe, sida y ahora ya, lógicamente, la de COVID-19. Y había 3 niveles de confinamiento, de zonas donde el confinamiento era absoluto, donde se permitía una cierta movilidad y donde había una serie de restricciones de introducción de mercancías, pero podía haber una movilidad personal, por ejemplo. Con lo cual, digamos, en realidad estás viendo los niveles de confinamiento que hemos tenido durante la COVID. Eso está ya plasmado en estos primeros mapas de finales del siglo XVII. Desde la Baja Edad Media surge una iconografía asociada a la peste, alejada aún de la esfera de la cartografía, pero que introduce ya matices de interés topográfico, como las pinturas y estampas que ponen de manifiesto la relación entre el comercio y los viajes a larga distancia con la difusión de la plaga, o las que escenifican con un lenguaje narrativo la alteración de la vida urbana debidas al contagio y las medidas para hacerle frente. A partir del siglo XVI aparecen mapas que ya evidencian el uso instrumental de la cartografía como herramienta de gobierno, al representar la delimitación mediante cordones sanitarios guardados por tropas de varias zonas de confinamiento sujetas a distintas medidas de control, según un sofisticado programa de cuarentenas muy parecido a los que se han seguido aplicando hasta hoy. La normativa que se promulgaba en ciudades andaluzas ante los contagios por la enfermedad pestífera fijaban puntos de control en los caminos, puertas de acceso vigiladas, hospitales, lazaretos y cementerios que articulaban una singular geografía urbana. Y se daba además la circunstancia de que mucha gente del entorno rural, por miedo al contagio, iba a las ciudades buscando hospitalización o cuidados médicos y no se les dejaba entrar. 2. La fiebre amarilla. Nuestro estudio tiene una particularidad y es que hemos incluido la fiebre amarilla entre las pandemias, enfermedad que no siempre es contemplada en las publicaciones sobre cartografía histórica de las pandemias. Nuestro interés por la fiebre amarilla es por 2 motivos. Por una parte, por su especial incidencia en Andalucía, y por otra parte, por el hecho de que, si lo tenemos al concepto de pandemia, es una enfermedad que se dio simultáneamente en 3 continentes: África Occidental, donde era endémica, América desde Boston hasta Buenos Aires presentándose epidemias, y en Europa, en los países mediterráneos, especialmente España, y dentro de España especialmente ciudades andaluzas. Tras los inicios de su circulación entre África, América y Europa entre fines del siglo XVIII y mediados del XIX, se desencadena una virulenta serie de epidemias de fiebre amarilla o vómito negro. Aparecen entonces los primeros mapas epidemiológicos de enfermedad de barrios portuarios de Nueva York, con la localización de focos de insalubridad y casos de fiebre amarilla, y que apuntan a su alcance, relaciones y posibles causas en una vía de la investigación médica con apoyo de la cartografía.
Es destacable el plano de Málaga referente a la fiebre amarilla que padeció la ciudad en 1803 y 1804 y en el que se recogían la distribución, itinerarios y otras particularidades de los contagios dentro de la población, al situar los principales focos por barrios, caracterizados por diversos condicionantes y diferente condición social. La fiebre amarilla está transmitida por un mosquito. Tiene un ciclo selvático en el que intervienen los monos y los mosquitos y un ciclo urbano en el que el reservorio es el hombre y se propaga a través del mosquito. Con la irrupción de la fiebre amarilla, que no es estrictamente una pandemia por cuanto no abarca, digamos, la totalidad del planeta, pero tiene una extensión continental muy amplia, con la irrupción de la fiebre amarilla a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, Juan Manuel de Aréjula, un médico español que estaba a cargo de la epidemia en España, se desplaza a Málaga y hace un estudio muy exhaustivo de la entrada de la fiebre amarilla en Andalucía y genera un mapa de Málaga, un plano de Málaga, que en realidad es casi una primicia, porque hasta entonces se había hecho de fiebre amarilla unos pequeños esquemas de la incidencia que había tenido en los barrios portuarios de Nueva York, que son los que se toman en los estudios anglosajones como una primicia y un invento muy considerable, pero Aréjula, al que no mencionan los autores extranjeros, digamos, prácticamente nunca, hace un plano de la ciudad por entero, completo, marcando los primeros focos de incidencia y de cómo va pasando de una calle o de un barrio a otro, acompañado de unas estadísticas como las que podríamos tener ahora, unas tablas estadísticas con las cifras de víctimas, un análisis por sexo, por edad, etcétera, etcétera, digamos una aproximación que puede decirse que es completamente contemporánea, ¿no? 3. El cólera. Entonces, digamos, ya con el cólera se consolida plenamente lo que es una cartografía de las pandemias. Ya, digamos, se convierte en casi una obligación que un estudio sobre la entrada del cólera en Inglaterra o en Alemania se acompañe de mapas que ponen las vías de irrupción, incluso análisis ya de poblaciones concretas coloreando las zonas con más o menos víctimas, dándole más densidad o menos densidad y haciendo hipótesis de por qué, a través de la georreferenciación o la situación espacial de los datos de contagio, a qué se puede deber. Desde sus áreas endémicas en el Indostán, el cólera se difunde a partir del primer tercio del siglo XIX, en una espectacular progresión de varias pandemias favorecidas por la intensificación de los intercambios, el colonialismo, el auge de la urbanización y otros impulsos de la nueva era industrial, convirtiéndose en la primera enfermedad de la globalización. Para esa época ya hay un concepto diferente de la cartografía, ¿no? Está mucho más extendida, más diversificada temáticamente y sobre todo una cuestión muy importante, existe una cartografía básica, es decir, hay mapas ya de prácticamente todos sitios y de cualquier escala, más, digamos, más reducidos, más globales, con lo cual el dibujar o el montar los datos de una pandemia sobre un mapa es más fácil, porque, digamos, con anterioridad, al no existir mapas de determinadas zonas, pues bueno, quedaba en puro relato, porque en realidad el que genera un mapa de epidemia o de pandemia es más un médico o un estudioso del fenómeno epidémico que no un cartógrafo. Lo que hace es servirse de la cartografía que ha hecho un cartógrafo para montar sus datos o sus indicaciones ahí. Realmente el momento álgido de la cartografía de las epidemias y de las pandemias fue el siglo XIX. Coincidió por una parte que el conocimiento geográfico era suficientemente amplio, la base cartográfica era suficientemente buena, y por otra parte el registro de los fenómenos vitales y de las enfermedades era suficientemente importante.
Concretamente, desde mitad del siglo XIX contamos con el Instituto de Estadística, la Dirección General de Sanidad en España y en otros países e instituciones similares, con las que era factible construir buenos y bonitos mapas. Con el cólera se asiste igualmente a la definitiva consolidación, diversificación y difusión de la cartografía de pandemias y enfermedades en una trayectoria ascendente fomentada por la investigación médica y sanitaria, el desarrollo de la estadística y las ciencias sociales, junto con la mejora y multiplicación de la producción cartográfica y de sus técnicas de reproducción. El más célebre es el de un sector del Soho londinense publicado en 1855, en el que mostraba la vinculación de la difusión del contagio con la contaminación del abastecimiento de agua, mediante un elocuente plano del barrio con la localización de los casos fatales de cólera y de las fuentes públicas de suministro. También pensamos que está sobrevalorado el mapa de John Snow como explicación de la ocurrencia del cólera. Este mapa fue un mapa divulgativo para mostrar qué es lo que había pasado, no para buscar las causas. Las causas del cólera en Londres, en la epidemia en Londres, John Snow la identificó mediante lo que fue su gran aportación al mundo de la epidemiología. La comparación de las tasas de incidencia entre dos poblaciones expuestas a distinta agua de consumo. Eso es lo que le permitió identificar las causas del brote de cólera en Londres. El cólera, digamos, tarda hay una hipótesis de que hay el contagio a través del agua, pero tarda en identificarse el bacilo concreto y hacerse ya, digamos, un seguimiento exacto a 100%. Pero la hipótesis de la aceptación del contagio del uso de aguas fecales, la transmisión entonces se asocia sobre todo a las zonas de regadío de huerta, y es el caso de la Vega de Granada, que es la zona que tuvo en Andalucía mayor incidencia colérica y que de hecho es donde ha habido, digamos, Almuñécar, Vega de Granada, etcétera, porque los sistemas de saneamiento, de alcantarillado y de abastecimiento de agua no tenían el nivel de higiene que tienen en la actualidad, sino que se utilizaban a lo mejor aguas de regadío que servían también de cloacas para mucha gente, o había una utilización, digamos, masiva y extendida de los pozos negros, que los pozos negros a su vez causaban filtraciones. Eso iba a unos sistemas de abastecimiento de agua que no estaban suficientemente higienizados y entonces pues se transmitía más. Entonces eso creaba un círculo vicioso de mayor incidencia. ¡4! La gripe. La primera que se identifica como tal pandemia de gripe es la llamada gripe rusa, por sus orígenes y expansión a escala mundial a partir de 1889, pero es la llamada gripe española de 1918-1920 la pandemia por excelencia del siglo XX y una de las más mortíferas de la historia, con una cifra de entre 50 y 100 millones de muertes. Sin embargo, resulta sorprendente la escasez de producción cartográfica asociada a la evolución de la pandemia. Después viene la gripe española, o el jinete pálido, o como se le haya podido llamar, que sigue siendo un enigma en cuanto, por ejemplo, a cifras de víctimas. Surgió la necesidad de dar una respuesta internacional más homogénea y, en consecuencia, se creó la sección de higiene dentro de la Liga de Naciones. Esta sección de higiene es el precursor directo de la Organización Mundial de la Salud, que surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En la epidemia, la gripe rusa de finales del siglo XIX, pues sí se hace una expansión al estilo de cómo se estudiaba cartográficamente el cólera, pero lo que es el golpe importante de la gripe española prácticamente no genera cartografía. En parte, parece ser, por una parte, que en realidad el fenómeno se detecta de manera precaria, casi que se sabe en qué consiste una vez que medio ha pasado o está muy desarrollado, mientras que el cólera
digamos que se veía venir. Venía de la India, se contagiaba a Rusia, se contagiaba a Polonia y se iba haciendo un seguimiento y era como, digamos, como una inundación que va creciendo y que va llegando. Entonces se iban elaborando mapas, había margen de tiempo. Es un fenómeno tan repentino, tan inmediato, que en realidad todos los recursos no se vuelcan en el estudio del fenómeno, sino en tratar de atajarlo como sea. El VIH, SIDA. La aparición del SIDA fue un golpe importante, dado que buena parte del mundo científico consideraba que las enfermedades transmisibles eran una cuestión del pasado. De hecho, los epidemiólogos en aquel entonces estaban migrando de su interés tradicional por las enfermedades transmisibles y la investigación de brotes epidémicos a el estudio de las enfermedades crónicas. El virus del SIDA, la pandemia del SIDA nos vino a recordar que las enfermedades infecciosas seguían vigentes no solamente en los países menos desarrollados, sino que podían estar presentes en cualquier parte del mundo. En la atmósfera de relativa autocomplacencia, en que se llegó a considerar que las enfermedades infecciosas casi podían darse por superadas, a comienzos de la década de 1980 se dan noticias de casos de una afección desconocida, que pronto cobra envergadura de pandemia y provoca más de 30 millones de muertes en los 40 años siguientes, el VIH-Sida. Y es precisamente durante la evolución de la pandemia cuando se produce el cambio trascendental de la cartografía analógica a la digital, como se pone de manifiesto en la serie de representaciones cartográficas cada vez más numerosas, variadas y sofisticadas a que da lugar. Entra ya en la transición a la cartografía digital, que en realidad el mapa cambia completamente de concepto, en cuanto que la cartografía digital ya es una generación de mapas más que un mapa estático. El mapa es modificable y en realidad la consulta, como se ha podido hacer con todo lo de la COVID, que se consultaban los portales de la Universidad Johns Hopkins o de la Organización Mundial de la Salud, los mapas iban cambiando conforme se le iba incorporando la información en tiempo real o con un cierto retardo o como fuera, pero el mapa ya no es la instantánea del momento, sino que es una generación continua de elementos cartográficos, que eso, la primera pandemia que utiliza esos recursos es VIH-Sida, en el que se hace ya un análisis que se incorporan parámetros desde condiciones sociales, origen, por ejemplo, origen del virus, cómo es la transmisión, cómo va bajando el río Congo, se difunde de ahí al Caribe y del Caribe a Norteamérica, de Norteamérica a otros sitios, etcétera, etcétera. Entonces se va haciendo una traza cartográfica que también en cierto modo es la que permite hacer una política de prevención frente digamos, ahí se demuestra la utilidad de la cartografía como instrumento de conocimiento para prevenir posibles contagios, ver las vías, analizar a qué se debe, etcétera, etcétera. Los mapas dejan de ser imágenes estáticas para convertirse en plataformas de información, análisis y difusión, susceptibles de sustanciar tanto publicaciones en soporte impreso como de transmitirse por vía telemática hasta llegar a su manejo interactivo. Esta pandemia ha sido también contemporánea de los grandes avances en el análisis genómico, cuyos resultados han servido de fundamento a una cartografía específica sobre el origen, rutas de difusión e interacción de los tipos y subtipos del virus. La COVID-19. La pandemia hipercartografiada es la COVID. Digamos, desde el primer momento aparecen, sobre todo por entidades colaborativas. Eso es interesante que
que digamos que en cierto modo es la aportación de las redes sociales a la cartografía de las pandemias, frente, digamos, a un mapa que podíamos tener en 1691, 1692, que era un mapa suelto hecho dentro de un informe del virrey de Nápoles y que te ponía las líneas de vigilancia para que nadie se saltara los confinamientos, a llegar a la COVID, en que tienes una serie de redes sociales en las que los propios informantes adscritos a las redes sociales van dando datos y generando entre ellos de manera colectiva o colaborativa un mapa de la expansión de la pandemia, porque es interesante que los primeros mapas de la expansión de la COVID fueron los de portales, digamos, de colaboración. A principios de 2020 irrumpe de manera inesperada el contagio de un coronavirus desconocido, que se propaga con extrema velocidad y pronto alcanza una incidencia y proporciones que en el imaginario colectivo se asocian a las grandes epidemias del pasado. En un contexto de acentuada globalización, aceleración e intensificación de los transportes y las comunicaciones, desarrollo digital, Big Data, Internet e innovación científica, la cartografía relacionada con la pandemia de COVID-19 surge con una rapidez, variedad y volumen sin precedentes. Digamos, la novedad estriba también en que el análisis genómico que se estaba haciendo de los virus, que ya se empezó con el VIH, en el caso de la pandemia, ha sido el análisis genómico el que ha localizado el desarrollo de la enfermedad. No es ya la noticia en el, digamos, la expansión del cólera en el mapa. Hay un mapa español muy curioso que dice, con este mapa verá uno exactamente por dónde viene el peligro. Y le contesta un académico en una revista diciendo que, claro, con estos mapas lo que hacen es asustar al público y crear todavía una peor situación. Desde los primeros momentos y en un seguimiento casi en tiempo real, se ponen en circulación mapas de regiones, países, continentes y el mundo donde se señalan focos y líneas de propagación, en las que resalta la importancia de las vías aéreas sustentados por una detallada información de casos y la pronta secuencia genómica del virus, mapas que de inmediato sirven de apoyo para la toma de decisiones, haciendo patente el largo camino recorrido hasta la actualidad por la cartografía de las pandemias desde los mapas de confinamiento y cuarentenas de la peste. El mayor impulso que ha habido en la producción cartográfica y en la interpretación geográfica de los eventos sanitarios se ha producido con el proyecto del genoma humano, que ha impulsado el análisis genómico de una forma espectacular. A través del análisis filogenético podemos ver la evolución de los distintos gérmenes hacia adelante y hacia atrás, lo cual nos ha permitido, por ejemplo, de cara a la pandemia de Justiniano, de Bizancio, que en los textos de la época se decía que venía de África, de Kenia concretamente, hemos visto que no, que como como la pandemia de peste de la Edad Media procedía de Asia, de China concretamente. A través de los estudios genómicos hemos podido ver, por ejemplo, que la creencia de que la pandemia de peste de Justiniano en el siglo VI procedía de Kenia estaba infundada. Realmente los análisis genómicos muestran que fue de Constantinopla a Kenia y no de Kenia a Constantinopla. Su origen estaba en China. Centra Podcast es una iniciativa de la Fundación Centra que aborda en profundidad investigaciones del ámbito académico andaluz en distintos campos de trabajo de las ciencias sociales. El objetivo de esta herramienta es el de dar a conocer los resultados y propuestas de los diferentes proyectos y a los equipos que los han hecho posibles. La Fundación Centra es una fundación pública de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, que depende de la Junta de Andalucía. Entre sus objetivos fundacionales se encuentran el fomento de la investigación científica,
y la generación de conocimiento sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía, al objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones que influyan en el progreso y desarrollo de nuestra tierra. Con 20 años de experiencia, la Fundación se ha constituido como un centro de investigación de referencia en Andalucía en el que se combinan innovadoras iniciativas de gran repercusión, como el Barómetro Andaluz o la línea de publicaciones Centra Ciencias Sociales, junto a propuestas de reconocida trayectoria como la convocatoria pública de proyectos de investigación o los cursos de especialización. Puedes suscribirte a nuestros contenidos en audio en las principales plataformas y también en la web centrodeestudiosandaluces.es.